A continuación, Espacio Punk, una producción nacional de Jesús Eduardo Castro. Sintonía 1420 presenta Espacio Punk con Jesús Eduardo Castro. Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Punk, bienvenidos a la anarquía sonora donde la autenticidad tiene el volumen al máximo. Hoy bajamos un poco la velocidad, pero no la intensidad. En el dial de la 1420 AM se va a llenar esta noche de sombras, bajos punzantes y esa melancolía sónica que solo el post-punk sabe darnos. Espacio Punk llega a ustedes gracias al esfuerzo y la dedicación de un grupo que lleva la música en la sangre. En la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montaje, el talento de José León. En la asesoría de producción, Víctor Nieves de @VNMedios. Y en la producción y conducción, quien les habla, Jesús Eduardo Castro, @Espacio Punk. Conéctense a través de nuestra página web www.radiosintonía1420.com, donde también pueden escucharnos en vivo. Recuerden que este es un programa grabado que transmitimos cada miércoles a las 7 de la noche por acá, por Radio Sintonía 1420 AM. Y no duden en escribirnos a nuestras cuentas de Instagram, @Radiosintonía 1420 y es @Espacio Punk. Y arrancamos. Lo que vendrá, fuimos reyes de un altar y en las redes ahora está la agonía al pensar si es el día de ganar. Aló, aló, ¿me escuchas? ¿Dónde estás? Aló, aló, ¿me escuchas? ¿A dónde tal vez la luna esta noche brille más.
escuchas? ¿Dónde estás? Aló, aló, estoy en tu ciudad. Quisiera encontrar una segunda oportunidad que pueda nuestras bocas ensamblar. Esta maldita noche no me deja ni pensar. Devuélvanme a la universidad, por donde yo debí pasar. Quiero dejarlo todo atrás, donde tus ojos vean daño, todo al fin recuperar. Comenzamos esta travesía con Yatu y su tema Lo que vendrá, de su álbum Extraño Mundo del año 2020. Y luego oímos a Señor Falla de Origen con su canción Azul. Dos generaciones compartiendo un mismo género y sentimiento, el post-punk. Esta última banda, Señor Falla de Origen, será parte de ese cartelazo llamado Sonidos de Culto, que este viernes 20 de marzo en Caracas, en el local La Pared, y el sábado 21 de marzo, un día después, en Terraza Cultural en Valencia, van a estar compartiendo tarima con otras bandas como Récipe Morado, Monte Casino, y también Interzona estará tocando en este concierto. Pero hoy no estoy solo para hablar de este género, del post-punk. Me acompaña un pana, músico y pieza fundamental del género en nuestro país, cantante, guitarrista y cerebro tras Récipe Morado y de 1000 batallas más en la escena. Juan Carlos Siniestra, bienvenido a Espacio Punk. ¿Cómo va todo, hermano? Bueno, agradecido de estar aquí, Jesús. Gracias por invitarme a Espacio Punk. Bueno, fino que todavía existan estas iniciativas de un programa de radio dedicado al género punk, demasiado fino. Bueno, sí, estás comentando sobre Yatu, que precisamente Yatu es integrante de la Seguridad Nacional, digamos que es la primera banda considerada de post-punk en Venezuela. Son digamos, la semilla del post-punk en Venezuela. Y bueno, una banda muy importante para el rock nacional. De hecho, a pesar de que, digamos, en su momento no se originó aquí como una especie de movimiento o escena, ellos fueron como eso, un antes y un después en ese estilo de música aquí en Venezuela, y de hecho ellos apadrinaron a Sentimiento Muerto, que fue como los que lo llevaron a un nivel quizás un poquito más masivo. Ellos siempre fueron muy under. Y bueno, unos personajes, ¿no? Hace poco, bueno, partió Cangrejo, unos tipos demasiado talentosos los tres. Cangrejo, aparte de que era el baterista, cantaba y componía y pintaba y era un personaje bastante peculiar. Bueno, todos lo son, la verdad. Gustavo Corma también. Entonces, yo creo que esa banda realmente fue muy poderosa. Y bueno, después vino Sentimiento Muerto. Como te digo, aquí nunca hubo como un movimiento post-punk, así, una subcultura. Esto fue más una cuestión como de moda, o sea, y una cosa estética también, que me acuerdo que en la época llamaban o sea, a esto le decían los postmodernos. Entonces, que eran las personas que se vestían así, pues, de negro y se maquillaban y se ponían botas y tal. Entonces, claro, era como eso, una cuestión estética,
y no tanto, digamos, una subcultura o una escena, como se le llama hoy día, que sí existe una escena latinoamericana, hay una escena ahí, bueno, internacional. Y Venezuela, a pesar de que hay un montón de bandas que hemos agarrado este género como bandera, no existe esa escena acá, pues. Ahorita es que, bueno, estamos tratando de gestarla. Este festival es un primer festival de post-punk hecho en Venezuela, o sea, nunca se había hecho un festival enfocado únicamente en este género. Y bueno, justamente aquí nos estamos reuniendo varias generaciones. Está Interzona, que es una banda bastante antigua también, como Recipe Morado. Y bueno, los panas de Señor Falla de Origen, que son los que están, digamos, organizando e impulsando esto. Son una banda nueva, muy fino, ya la acaban de escuchar. Y bueno, nos estaremos presentando en Caracas y en Valencia el 20 y el 21. La otra banda es Monte Casino de Mérida. Pero bueno, no tenemos música de ellos. Excelente, Juan Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ese parteagua que fue Seguridad Nacional y el comienzo, y muy interesante, esa atmósfera que cubre el post-punk, y que aquí en Venezuela de repente no se originó un movimiento, pero afortunadamente muchas bandas sí acogieron este sonido. Y hablando justamente de bandas que se metieron dentro de esta atmósfera, sentimiento que es el post-punk, hay una que para muchos es de culto, que vamos a escuchar a continuación, y esta es Channel. Lo que vamos a escuchar es materia de la banda Channel, una banda venezolana que se volvió una banda de culto, y justamente quería conversar con Juan Carlos sobre este tema. Channel, una gran banda que, como tantas otras, no fue conocida o reconocida por un gran espacio de quienes incluso nos gusta el rock en Venezuela. ¿Por qué tú crees que sucede esto? Pero antes también háblanos un poco de esta banda, de Channel. Ok,
Channel es una banda full interesante de Punto Fijo y que ellos se dieron a conocer por Puma TV. Muchos panas deben recordar Puma TV, que fue como nuestro MTV Underground de Venezuela. Porque al final proyectaba bandas demasiado finas, o sea, como por ejemplo Claroscuro, hacían documentales por ejemplo, de Callayo, cuando partió hicieron un documental muy fino. Y bueno, hay estas bandas que se dieron a conocer gracias a ese canal. Y bueno, Channel fue una de ellas, pusieron un video bastante interesante. Y me acuerdo que, bueno, que muchos panas éramos y decimos, coño, estos panas tienen un sonido así, bueno, influenciado pues por el post-punk. Que bueno, como te venía diciendo, que aquí el post-punk nunca ha sido un movimiento, pero bueno, siempre han existido bandas y de alguna manera las bandas de post-punk terminamos siendo una especie de under dentro del under, porque ya de por sí el rock venezolano siempre ha sido underground, o sea, hasta incluso a llevarlo un poquito más lejos, digamos las dos bandas con más trayectoria, más importantes de Venezuela, que fueron Sentimiento Muerto y Zapato 3, también eran bandas underground al final, porque a nivel latinoamericano, digamos, ellos no representan en Latinoamérica lo que de repente fue Soda Stereo, Caifanes, digamos, dentro de esta que llamamos el dark, hecho en Latinoamérica. Pero al parecer todo esto fue una decisión corporativa a nivel de grandes disqueras, porque en el momento de esta explosión del rock en español, sectorizaron de alguna manera la música a nivel continental. Entonces, bueno, decidieron que Venezuela era un país de consumo latino y bueno, aquí se impulsó más que todo fue eso, la música latina y de hecho se dice que bueno, que la Fania era donde más vendía discos aquí en Venezuela, o sea. Entonces, claro, estas disqueras decidieron que, bueno, que iban a hacer Argentina y México por ser las plazas más grandes de rock latinoamericano. Y bueno, en Venezuela, como te digo, quedamos en una especie de underground. Y bueno, mientras se proyectaban bandas como eso, por ejemplo, Chile, que proyectaron a los Prisioneros, pero era como te digo, era una cuestión más por los negocios, por la masividad. Entonces, claro, si bien Sentimiento Muerto aquí sí generó algo de masividad dentro del país, pero a la hora de la internacionalización hubo un corte, y ese corte tuvo mucho que ver con lo que te digo, una decisión corporativa. Y por otro lado, bueno, el rock underground venezolano, o sea, el rock venezolano en general, como te digo, siempre ha sido una cuestión underground. Y, insisto, el post-punk o las bandas identificadas con este género, o llamémosle dark, o llamémosle, no sé, dark wave. Ahorita hay muchas etiquetas, pero el post-punk engloba todo. Las bandas que han existido, también, como te digo, estamos ahí bajo la sombra. Y fíjate, ocurre incluso desde Seguridad Nacional. Seguridad Nacional en su tiempo también eran así como hasta rechazados. Claro, ellos daban hasta miedo en esa época. Pero mira, ellos apadrinaron a Sentimiento Muerto. Y Sentimiento Muerto se da a conocer gracias a Seguridad Nacional, pero ya saben, un toque histórico en el que tocaban varias bandas y entonces ellos le permitieron a Sentimiento que tocaran un par de canciones y bueno, ellos ahí como que conectaron y bueno, claro, ya después. Pero bueno, como te digo, había una línea de bandas que se han identificado con lo largo de los años, nunca como movimiento, pero sí como que, bueno, es una movida que existe. Exacto. Y bueno, en cierto punto congeniamos varias bandas de aquí de Venezuela, entre ellas, bueno, Recipe Morado, Channel, había una en Maracaibo que se llamaba Efecto Violeta. Caracas estaba Sofía Insomnia. Sofía Insomnia es una banda que están como desde el 2003 más o menos. Tienen una trayectoria bastante larga también, a pesar de que ellos tienen un solo disco. Y bueno, es una banda interesantísima también, de la cual también formé parte, fui bajista de ellos, también tuvimos una etapa bien fina. Y bueno, digamos que Recipe y Sofía son dos bandas que en algún momento logramos
conectar con la escena latinoamericana, que sí es una escena, digamos, que tiene cierta influencia, pues, o sea, más alcance. Y claro, gracias a las redes y a la conexión por internet, bueno, nos hemos hecho amigos de un montón de bandas de otros países y de alguna manera ha habido eso, como una dinámica ahí que se da entre redes, y algunas de estas bandas han logrado irse a visitar unas a otras, tocar. De hecho, nosotros tenemos como ese plan en algún momento ir a tocar en otros países donde hemos hecho amistad con bandas que hacen este mismo género. En Perú, en Argentina, en México tenemos bandas amigas que están haciendo lo mismo que nosotros. Estamos hablando con Juan Carlos Siniestra, voz, guitarra y fundador de Récipe Morado, por acá por Radio Sintonía 1420 en Espacio Punk. Y justamente vamos a volver a la casa y vamos a escuchar a continuación a Récipe Morado. Escuchamos Cordura de Récipe Morado. Justamente estamos hoy acá como coanfitrión de Espacio Punk. Tenemos a su vocalista Juan Carlos Siniestra. Y por supuesto no voy a perder la oportunidad, Juan Carlos, de hablar contigo justamente dentro de toda esta revisión de ese post-punk, de ese under dentro del under de Récipe Morado.
Háblanos un poco de cómo surge este proyecto y esa transición o esa inclusión de sonidos electrónicos al proyecto que lidera. Ok, Recipe Morado nace en Caracas principalmente. La semilla fue aquí en Caracas. Hasta me atrevería a decir que nació en la tierra de nadie en UCB. Unos tiempos que, bueno, sirvieron de inspiración. Y entonces, claro, era yo con mi guitarra para arriba y para abajo. Resulta que en algún momento, por razones de la vida, me terminó yendo a vivir con mi familia en el estado de Yaracuy, San Felipe, estado de Yaracuy. Y estando allá, resulta que, claro, era como difícil armar bandas porque no habían salas de ensayo y era muy difícil, sobre todo, tener un baterista, pues en principio Recipe Morado iba a ser una banda punk. Las canciones principalmente surgieron de manera orgánica y estaba como eso, como te digo, proyectado para ser una banda de punk rock. Y claro, con la cuestión de que no había baterista, ni que tuviera la batería, ni lugar donde ensayar con una batería, entonces bueno, apelamos a la tecnología, que tampoco fue algo que sucedió, digamos, no fue una decisión así consciente, sino fue como accidental. En algún momento de eso vine de visita a Caracas y por casualidades de la vida me encuentro con un pana que me dice, mira, vamos allá a un ensayo de un pana mío que es un profesor, que tienen un ensayo, y entonces bueno, me voy con mi pana al ensayo y resulta que era un ensayo de Metro Subdivision y es una banda que justamente tocaba con este formato de usar secuencias en vivo, era un bajista, un guitarrista cantante y un tecladista. Entonces eso como que nos prendió el bombillo y dijimos, mira, esta es la vía, ¿sabes? Entonces, claro, cuando yo regreso a San Felipe ya tenía como que el bajista y bueno, justamente me fajé a encontrar un teclado, comenzamos a usar las pistas del teclado y así surgió este formato y bueno, nada, de ahí partió básicamente Recipe Morado. La banda se materializó en ese tiempo que yo viví en Yaracuy, lo cual fue incluso bastante interesante porque a pesar de que no existía una movida, de que la rockera era también muy escasa, coincidimos con el surgimiento de MySpace, la red social MySpace, que de pronto se convirtió como en un nido de bandas de todas partes del mundo y bueno, y podías subir tus canciones, interactuar y entonces bueno, resulta que aquí justamente había como esta clasificación, tú ponías tu género musical y eso te llevaba el algoritmo del momento a que de repente empezaste a descubrir bandas que no sabías que existían en varias partes de Venezuela y aquí fue donde empezamos a conocer a bandas como Efecto Violeta en Maracaibo, en Coro, en Punto Fijo estaba Channel, aquí en Caracas estaba Sofía Insomne, entonces bueno, se armó como una comunión en esta red social. Y entonces claro, a partir de ahí oye, nos sentimos como integrados a una movida y bueno, se dio que por impulso de varias de estas personas que integraban esta movida empezamos a hacer toques en diferentes ciudades y como nosotros estábamos en San Felipe, que es como una ciudad del centro-occidente, nos permitía viajar libremente a Maracaibo, que nos quedaba 5 horas, o tocábamos en Barquisimeto, que era 1 hora, o en ciudades súper fantasmas, así que no sé, íbamos hasta Carigua en Portuguesa o a Carora, llegamos a tocar en Mérida, incluso vinimos a tocar en Caracas como 2 veces, teniendo la base allá en San Felipe. Estamos escuchando esta noche en Espacio Punk junto a Juan Carlos Siniestra, líder, voz, guitarra, cerebro tras Recipe Morado, pero también, como ya han escuchado, copartícipe de gran parte de la escena del post-punk acá en Venezuela, que justamente es lo que nos convoca esta noche en Espacio Punk, por acá, por Radio Sintonía 1420. Dentro de unos minutos volvemos con más de este post-punk que estamos redescubriendo por acá, por Espacio Punk. En unos minutos nos reencontramos. Regresaremos en breve con más de Espacio Punk. Estamos de vuelta a Espacio Punk con Jesús Eduardo Castro. Y estamos de vuelta a Espacio Punk
por acá por Radio Sintonía 1420 AM. Esta noche explorando un sonido de culto como es el post-punk. Y nos acompaña, por supuesto, para esta travesía Juan Carlos Siniestra, líder, vocalista, guitarrista, cerebro de Récipe Morado, pero también conocedor del punk y del post-punk en Venezuela. Y por supuesto, esta noche allí comentando y conociendo mucho más de lo que encierra este género. Ahorita vamos a continuar y vamos a escuchar una de las, quizás de las máquinas más bárbaras que se ha engranado en el post-punk en Venezuela, como es Metro Subdivision, y vamos a escuchar de ellos su tema Intensity. Escuchamos el tema Intensity de Metro Subdivision, una banda venezolana que se forjó en ese underground del que ya hablábamos y que ya Juan Carlos nos mencionaba anteriormente. Nos encantaría saber, Juan Carlos, un poco más sobre esta banda, si te parece, y por supuesto de esa relación que surgió dentro de este underground en el post-punk con Metro Subdivision. Claro, Metro Subdivision fue como una respuesta a esta movida de metal industrial que hubo en los 90 también con digamos, la salida de Marilyn Manson, el mismo Nine Inch Nails y cosas así. Bandas así, incluso la misma Muy Bestia Pop fue una respuesta a Nine Inch Nails en Venezuela. Lo que pasa es que con lo que te digo, siempre aquí las bandas tenían la capacidad para que, a pesar de tener esa influencia anglosajona, de alguna manera sonara autóctono.
Y bueno, Metro Subdivision fue como eso, como una respuesta en principio a eso, y bueno, hasta ahora ellos ya lograron, digamos, su onda propia, y de hecho es una banda que todavía está activa. Ellos surgieron como a finales de los 90, ellos estuvieron como muy, o sea, ellos se conocieron en el orden de aquí gracias a Urbe, el periodo del semanario Urbe, que también fue como una ventana para muchas bandas de aquí, para uno conocer bandas de aquí. Entonces, claro, ellos tuvieron ese apoyo en ese momento y tuvieron una etapa en la que contaron con Fernando Batoni, el bajista de Zapato 3. Fue una etapa bastante interesante. Grabaron un disco súper brutal en el 2008 que se llamaba Caracas, y bueno, ese disco de verdad que es una joya. Y bueno, ellos tocaron en eventos como ese que hacían, que se llamaba Por el Medio de la Calle, y nos invitaron a hacer un remix. Hay un remix de Récipe Morado de un tema de Metro Subdivision. Y bueno, ahorita acaban de estrenar un nuevo disco llamado Odd Spine. Lo pueden conseguir en Bandcamp, en YouTube. Puedes buscar a Metro Subdivision en redes y bueno, encontrarás bastante música interesante que están lanzando en este momento. Juan Carlos, tocaste también un tema que es muy interesante, que es esa prolongación de algunas bandas fuera de Venezuela que se han ido, y algunos han cambiado el nombre, otros se han mantenido con sus nombres originales. ¿Cómo ves ahorita lo que ha sido esa movida actual? Conversamos al principio de Señor Falla de Origen y otras bandas que de repente estén sonando, tanto dentro como fuera de Venezuela. ¿Cómo ves lo que se está dando actualmente? Bueno, fíjate, ahorita, claro, la dinámica es muy distinta gracias a las redes sociales, pues que de alguna manera estás como en conexión 24 horas con quien tú quieras en donde estén. Entonces, claro, ahorita se da un fenómeno que es que hay muchas bandas se reactivaron y aprovechan eso. Y de hecho, bandas como ellos, bueno, todavía tiene gente que están también regados por todas partes del mundo, pero que en su momento tripearon con esos grupos y bueno, ahorita tienen oportunidad de escucharse. Y sí he visto ese fenómeno de muchas bandas que se han reintegrado en ese sentido, como por ejemplo Culto Oculto, otra banda que también coqueteó aquí con, digamos, esto del dark, que ellos también, como te digo, hicieron esta mezcla con, incluso ellos les metieron la onda latina, entonces hacen como una especie de dark latino. Hoy día mantienen fiel a su onda, que el último disco, un disco bien interesante también, que es como una especie de bolero oscuro, o sea, muy, muy interesante. También participamos en un disco de ellos con un remix. Cabe destacar que ellos están radicados entre México y España. Sacaron su disco desde México, pero el disco fue producido por un gran músico español que se me olvidó el nombre ahorita. Pero bueno, un músico español de Londres allá también conocido. Y bueno, el disco es muy fino, salió en México, como te digo. Por ahí tengo un ejemplar en vinil. Y ahorita acaban de lanzar un segundo álbum de rarezas y remixes, en el cual está incluido el remix que te digo. Puedes también encontrar a Culto Oculto, mucha gente los debe recordar, ellos también participaron en los Miércoles Insólitos, vienen también de los tiempos de Hermes Tatú, es estas bandas que estamos hablando, del Londres venezolano. Entonces, bueno, que todavía están haciendo música y todavía están presentes, y bueno, gracias a las redes que están al alcance de todos. Así que voy a buscar a Culto Oculto, Metro Subdivision, a Récipe Morado, y bueno, apoya a Señor Falla de Origen, y bueno, a toda banda que veas por ahí. Así es, Juan Carlos, perfecto. Y bueno, y justamente vamos a hacer un guiño dentro del programa con una de las secciones que es no solo de Punk Vive el Hombre, pero esta noche será no solo de Punk Vive el Hombre, porque vamos a estar escuchando a otra de las bandas que va a estar tanto el 20 como el 21 tocando en este cartel de sonidos de culto, tanto en Caracas como en Valencia, y ellos son Interzona.
Y acabamos de escuchar parte del universo de la banda Interzona, que como les comentaba, van a estar junto a Señor Falla de Origen, a Récipe Morado y también a los muchachos de Mérida. Monte Casino en estos conciertos del 20 y 21, tanto en Caracas como en Valencia. Y bueno, y ahorita por supuesto conversando de este revival de algunas bandas del post-punk y bueno, Culto por supuesto con ese productor que Juan Carlos ahorita ya recordamos ya quién es y bueno, vamos que Juan Carlos más bien nos comente quién es. Bueno, Javier Corcovado, músico español, bueno, que también creo que es medio underground pues al final, conocido pero underground. Y bueno, fue el productor de este disco de Culto, exactamente. Interzona, bueno, otra banda que tiene también tiempo, aquí en Venezuela. Ellos se catalogan como una banda de pop sórdido, rock de catarsis. Y bueno, digamos, están también dentro de la onda dark caraqueña venezolana. Y por supuesto que no podemos, particularmente, y conversábamos con Juan Carlos mientras preparamos este primer programa de la revisión del post-punk en Venezuela, porque es un tema bastante profundo, aunque para muchos desconocidos o que conocen muy poco. Entonces, entre quienes me cuento, porque de verdad es un género que atrapa, pero es muy profundo. Hemos venido conversando de varias bandas y una de las bandas que siempre sale a relucir es Sofía Insomnia. Y justamente queremos escuchar un tema y luego conversar un poco sobre esta banda tan importante para el underground y para la escena del rock. No diría no únicamente del post-punk, sino del rock venezolano. Escuchemos ahora a Sofía Insomnia. Nunca
afuera. Y el tema que acabamos de escuchar es Cuando el río suena, de Sofía Insomnia. Nos encantaría, Juan Carlos, que nos hablaras un poco sobre esta banda, este proyecto en el cual tú participaste y que también concatenó durante una etapa ese sentimiento y esa fortaleza en vivo, sobre todo. También, además de escuchar los tracks, que ahorita podemos verlo de repente por YouTube, también en vivo era una fuerza muy importante. Háblanos un poco de esta agrupación. Yo los conocí a ellos por MySpace, como te dije. Exacto. Hicimos llave porque, bueno, estábamos como en la misma onda y de alguna manera las dos bandas, sí nos arropamos con esa bandera así de frente del post-punk. Entonces, claro, no solo con MySpace, sino un poquito, digamos, más hacia acá. Incluso me atrevería a recordar uno de los peores momentos de la vida del mundo, que fue la pandemia. Pero resulta que la pandemia, porque bueno, estaba mucha gente en su casa fastidiada y justo en ese momento ya nosotros habíamos logrado conexión, las dos bandas, por cada una, digamos, por su lado, pero logramos una conexión con estos otros grupos que están en Latinoamérica, en varios países, y gracias a esa conexión y en ese momento se empezaron a dar unos festivales de post-punk latinoamericano, pero streaming, o sea, online. Entonces, claro, estos festivales consistían en que cada banda hacía un registro en vivo o mandaba un registro que ya tuviese en vivo. Y bueno, estas personas hacían una transmisión que duraba como 3-4 horas y de bandas, te estoy hablando de toda la región, o sea, de bandas de Costa Rica, de Puerto Rico, de México, de Colombia, de Chile, de Brasil, de todos los países. Entonces era muy interesante. Entonces, claro, cuando estas personas empiezan a investigar para buscar bandas en Venezuela, los primeros referentes eran Récipe y Sofía. Me vengo yo a vivir a Caracas después de esa estadía en San Felipe. Y cuando llego a Caracas, enseguida ellos me invitaron. O sea, claro, como te digo, como tenemos las mismas influencias y la misma onda, y ellos sabían que yo era bajista también. Yo disfruté mucho esa etapa con ellos. Creo que fueron 4 años en total que estuve con ellos. Estas bandas tenían una peculiaridad que ellos son muy teatrales, entonces ellos hacían un show en el cual, bueno, había como, más allá de solo tocar las canciones, había una muestra de un performance bastante teatral, bastante profundo, intenso, y bueno, en algún momento dimos unas presentaciones bastante finas y bueno, quedaron ahí en el under de Londres. Perfecto, Juan Carlos. No, sí, esas presentaciones, es más, se lo recomendamos. Busquen en YouTube presentaciones en vivo de Sofía Insomnia porque ahora no tienen desperdicio. Y bueno, y este recorrido, ya estamos llegando al final, pero no me gustaría terminarlo sin de repente que me aclares o me confirmes una percepción que yo tengo, así como vamos viendo como bandas de punk anteriores vuelven a la escena. También hay unas nuevas generaciones de punk y me pareciera que en el post-punk está pasando lo mismo. Comentabas, por ejemplo, casos como Culto, pero también de esas nuevas bandas. ¿Me equivoco o si estamos viendo un renacer del post-punk actualmente? Yo no diría que es un renacer, porque realmente siempre hay gente haciendo cosas. O sea, lo que pasa es que, claro, que estén ahí a la vista de todo es ya otra dinámica, pero siempre hay una banda, siempre está una banda en coro que se llama El Globo Oscuro, que es un grupo que ha estado sacando incluso discos con disquera internacional, cassettes, y un grupo llamado Antidolby, que también lanzó un disco que salió incluso en formato vinil y en formato cassette. Son cosas que poco se conocen aquí. Hay músicos venezolanos que han formado bandas fuera del país, como por ejemplo hay una banda muy conocida a nivel internacional que se llama Belgrado,
que a pesar de que es una banda que se dice española, realmente todos los integrantes son venezolanos, menos la cantante que es sueca, creo. Y es una banda muy interesante, es, como te digo, muy conocida a nivel internacional, y dudo que aquí se conozca poco, sino que se llama Belgrado. Y bandas como esa hay bastante. Hay una banda en Argentina que se llama Telefonema, que también uno de sus fundadores es venezolano. Hay una banda de Maracaibo que también coqueteó un poquito con el post-punk en algún momento, y digamos para un lado un poquito más comercial, que se llaman Telex, y ellos siguen tocando, están en Argentina. Está Las Horas Posteriores, que es el grupo que de los integrantes de Channel, que también están activos en Argentina. Y bueno, así como estas, hay muchas bandas que han estado haciendo cosas. Entonces, como te digo, no lo llamaría un revival. Entonces, bueno, al final siempre ha estado allí. Siempre hay una banda, siempre hay alguien en su cuarto que hizo un disco, que lo colgó en una plataforma, y están por ahí. Pero bueno, ahorita de pronto están teniendo más visibilidad. Así es, Juan Carlos. Totalmente. En ese recorrido, por supuesto, de una vez te he invitado para un segundo programa, claro, para seguir profundizando claro. en esto. Pero antes de retirarnos, por favor, y lo comentaste brevemente, recuérdanos sobre los 2 conciertos que se vienen tanto en Caracas como en Valencia. Ok, Festival de Post-Punk, Sonidos de Culto. El viernes 20 en La Pared. La Pared queda en el Pedregal. Pueden buscar en la red La Pared Venezuela. Y en Valencia estaremos en la Terraza Cultural. Las bandas son Montecasino de Mérida, Interzona de Caracas, Señor Falla de Origen de Valencia y Récipe Morado, su servidor, de Caracas también. 20 y 21. El 20 en Caracas y el 21 en Valencia. Lléguense. Imperdible esos 2 conciertos, por allá nos estaremos viendo. Y bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos Siniestra, por acompañarnos, guiarnos realmente durante esta hora de post-punk aquí en Espacio Punk por Radio Sintonía 1420. Soy Jesús Eduardo Castro y esto fue Espacio Punk. Nos encontramos el próximo miércoles a las 7 de la noche por Radio Sintonía 1420 AM para seguir agitando la anarquía sonora. Hasta la próxima, y que el espíritu punk los acompañe. Espacio Punk llegó a sus oídos y a sus cerebros gracias a un equipo que lleva la música en la sangre, conformado por la señora Ana Mireya Obregón en la gerencia de estación, en la coordinación de producción Toti López Cocaterra, en la asesoría de producción de este espacio Víctor Nieves de @BNMedios, en la edición y montaje José León, y en la producción y conducción, quien les habló, su anfitrión del caos, Jesús Eduardo Castro. Nos oímos el próximo miércoles a las 7 de la noche, y ya saben, haz tú mismo tu propio ruido. Sintonía 1420 presentó Espacio Punk con Jesús Eduardo Castro.